Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí acompañándolos nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar con la pasta de goma cherry y fondant. Yo les recomiendo que trabajemos exactamente 50 y 50 de las dos. ¿Cómo la voy a preparar? Las indicaciones las tenemos aquí por un lado, tal cual lo van a preparar ustedes. Y ya teniendo yo mi pasta de goma preparada, sí tuve más o menos aproximadamente 250 gramos, aumento 250 gramos de fondant hasta amasarla completamente bien integrada las dos. Si el clima en tu ciudad es húmedo, vas a agregar muy poquito endurecedor del CMC, o si te vas del cuarto cucharadita, aumentas. Si no lo has logrado, aumentas a media cucharadita. Ya que tengo mi pasta, puedo empezar a pintarla de los colores que yo quiera. En esta ocasión vamos a hacer un alcatraz para que vean qué fácil es utilizarla. Yo ya tengo mi pasta de goma preparada, miren la elasticidad que me da, ¿sí? La voy a pintar de amarillo. Vamos a empezar por el centro del alcatraz, con un poquito basta, mis colores Jelly Color. Está mi pasta, la voy a revolver bien. Luego voy a hacer una bolita que no nos quede craquelada. Cuiden todas sus grietas que no se vean. Ya una vez integrada la pasta de goma en el color, entonces después de tener mi bolita, fíjense muy bien, voy a hacer una salchichita chiquita, ¿sí? Presionando más hacia abajo, dejándole la parte trasera un poquito más gordita. Ahí está. ¿Qué voy a hacer después? Tengo mi alambre forrado. Le vamos a poner un poquito de pegamento. Recuerden, no abusen del pegamento ni del agua, porque eso nos puede echar a perder las flores. Con muy poquito inserto mi alambre girando, siempre girando. Tengo aquí ya mi centro. Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Vamos a dejarlo secar. Ya secado, tengo mi centro. Voy a volver a colocar un poquito de pegamento. ¿Se fijan? Que se vaya todo uniforme, que no nos quede ni un pedacito sin llenar de pegamento. Aquí sí vamos a ponerle un poquito más de lo normal. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Para darle una apariencia de que es el polen del centro del alcatraz, voy a utilizar mis productos de Sugar Crush, el color amarillo, que es lo que más se nos parece al polen, ¿sí? Lo llenamos así, todo, que quede bien parejito. Aquí está. Ya tengo preparado mi centro. Vamos a hacer la flor. Vamos a extender mi pasta de goma. Acuérdense, ya la tenemos bien integrada con el 50 y 50. Voy a darle un poquito más. No la metan a microondas. Si su pasta está fría, muy fría, no la metan. Yo recomiendo no meterla en microondas, porque como es pasta de goma, al sacarla van a tener chicle en vez de pasta de goma y no la van a poder trabajar. Es mejor que con el movimiento de sus manos y la amasada le den calor, y ahí de esa manera la van a poder trabajar mejor. Ok, tengo mi calcetín con fécula de maíz. Voy a esparcir un poquito, porque a veces con el calor nosotros mismos le damos un poquito de humedad y se hace un poquito pegajosa. El pétalo de la alcatraz, a diferencia de otros, es un poquito grueso. Entonces vamos a extender la pasta, que no quede muy delgada. Traten de estar levantando su pasta para que no se les pegue en un solo lugar. Aquí está ya más o menos el grosor, ¿sí? Ok. Con un cortador de corazón
que todos tenemos en casa. Vamos a cortar la pasta de goma. Recuerden, siempre jalando hacia arriba. Aquí tengo ya el corazón. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Primeramente lo voy a ensanchar y después lo vamos a estirar. Con mi boleador más grande voy a ensancharlo hacia los lados, a crecer la pasta. La pasta es muy flexible y nos va a dejar manejarla como nosotros queramos. Estiro, estiramos, estiramos. Como está más gruesa, ustedes van a notar que les va a costar un poquito de más trabajo, pero no dejen de estarle sacando la boleada hasta afuera para que no les quede la orilla gruesa, porque luego se ve muy feo la flor. Al final vamos a darle movimiento aquí, abajo, y la vamos a montar en nuestro centro. Le ponemos pegamento solamente en la parte de abajo donde están los ángulos. Levanto mi flor. Cierro un lado. Jalamos el sobrante. Aprieto bien fuerte aquí. Ese piquito que tiene abajo con sus dedos se lo van a ir volteando. Lo vuelven a presionar. Aquí presiona hacia atrás. Y vamos a darle el movimiento a toda la flor, ¿sí? Si se les pega, ayúdense un poquito con su fécula de maíz poniéndose en sus manos. Aquí está. La mejor forma para dejar descansar el alcatraz es dejarlo colgado así. Una vez que seca, ya podemos utilizar nuestro alcatraz. ¿Se dan cuenta? Fue una flor muy sencilla, pero muy bonita y hecha con nuestros productos Cherry & Cake. Pues aquí tenemos ya el pastel terminado con sus dos alcatraces. Agregamos esta rosita también hecha con pasta de goma cherry y las florecitas. Cualquier duda que tengan ustedes, les vamos a contestar con mucho gusto en la página de Facebook Cherry & Cake. Y nos vemos en los próximos videos. Y muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Marcela Gómez de Moret y estamos para servirles en cherryandcake.com.